Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús le refiere una parábola a sus discípulos y les dice que ellos tienen que orar siempre. Para poder obtener lo que ellos necesitan, deben de tener persistencia en la oración. Recordemos que la oración es una necesidad, no es una opción. La Biblia nos enseña en diferentes pasajes bíblicos en los cuales Jesús enseña a sus discípulos acerca de la oración. Él enseña por medio de sus palabras, por medio de sus predicaciones, por medio de la exhortación, y enseguida Él le demuestra cómo su vida depende de la oración, su vida diaria, su victoria constante depende de la oración. Dice Marcos 1:35 que era muy de mañana cuando Él se levantaba y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Jesús enseña a sus discípulos a orar siempre, mas sin embargo Él con su ejemplo les demuestra. Ellos ven el resultado, ellos ven cómo Jesús después de la oración, cómo Jesús después de bajar de la oración, Él da un resultado poderoso. Porque dice la Biblia que en Hechos capítulo 10, verso 38, que Él fue ungido con el Espíritu Santo, Jesús fue ungido con el Espíritu de Dios, hizo muchos milagros y sanaba a todos los enfermos, demostrando el poder sobrenatural que le acompañaba. Debido a la oración, debido a que Él estaba constantemente en oración. Dice Lucas capítulo 6, verso 12, que Jesús se la pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche en oración. Él está demostrando que sin oración no tendremos victoria, demostrando que si no tenemos oración no podemos vencer batallas constantemente. Jesús les enseña a sus discípulos y les dice: necesitan ustedes orar siempre y no desmayar, necesitan la oración, necesitan someter su carne a la voluntad de Dios. Jesús enseña en Mateo capítulo 26, verso 39 al 42, que Él se va a orar hasta el último momento de su ministerio en Jerusalén. Él se va a orar. Resulta que cuando Él regresa de la oración y ve a sus discípulos, a ellos les dijo: vamos, necesitamos orar. Y ellos, cuando Él regresa, los halla durmiendo y los reprende. Jesús les dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Ustedes tienen que velar y tienen que orar, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús enseña y les reprende. Jesús les dice que necesitan orar siempre. Y les dice: con una hora no pueden orar. No han podido orar una hora. No han podido mantenerse en oración mientras estoy batallando, estoy ganando una batalla espiritual. Ustedes no han podido velar, no han podido estar atentos a la instrucción del Padre. Jesús los reprende, y en este tiempo Jesús enseña que por medio de su Espíritu Santo, Él dijo en Mateo 28:20, Él dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús enseña que Él está con nosotros. Ahora dijo: yo no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre que os envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, dice Juan 14, verso 15 en adelante. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, dijo, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús enseña a sus discípulos que ellos le conocen, porque el Espíritu Santo, el Consolador, que en griego es Paracleto, que significa alguien enviado al lado para ayudar,
Él estará con ellos todos los días. Él los conoce, ellos lo conocen a Él. Ellos lo conocen porque mora con ellos. Jesús está con ellos en ese tiempo. Jesús le dice, ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará, dijo, en ustedes, dentro de ustedes. Así que Jesús promete ahora que Él los guiará en todo momento. Él estará dentro de nosotros, de todo aquel que cree. La Biblia nos enseña, dice en Juan capítulo 1, verso 10 y 12, dice la Biblia, del 10 al 12, dice la Biblia que Él a lo suyo vino, mas los suyos, dijo, no le recibieron. Dice en la Biblia, mas a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesús enseña, Juan enseña a través de este evangelio y enseña a través de la palabra y dice que Él vino a su pueblo, Él vino a los suyos, Él vino al pueblo de Jerusalén, mas ellos no le recibieron, no lo conocieron, no pudieron descubrir que Él era su Mesías. Entonces Él vino a ellos, mas ellos no le reciben. Entonces la Biblia dice, ahora la oportunidad está para cada uno de nosotros. Ahora dice, mas a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos suyos, potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros tenemos esa oportunidad. Ahora cuando usted y yo hemos reconocido que necesitamos conocer más a Dios, necesitamos llegar y vencer la enfermedad, la angustia, la tribulación, la situación difícil, nosotros volteamos hacia arriba, volteamos hacia muchas partes y no encontramos la salida a nuestra situación. Pero el salmista dijo algo muy importante. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él se encontraba en situaciones difíciles, en situaciones desesperantes, en la cual él no entendía, no podía ver de dónde venía su socorro. Entonces él entiende que solamente Dios, el cual ha conocido durante mucho tiempo, él entiende que solamente el Dios que ha conocido desde su juventud, cuando él estaba en el campo cuidando de sus ovejas, ahí entiende él que él tiene que regresar a voltear a quien es todopoderoso, a quien le ha ayudado y le ha dado las fuerzas físicas y espirituales para poder vencer. Salmo 121, verso 1 y verso 2. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista entiende que necesita una ayuda. Quizá te pase esa situación, quizá estés atravesando por alguna situación difícil, quizá tus probabilidades en cuestión a tu salud haya desfallecido ya. Quizá la situación que tú estás viviendo, el problema laboral, el problema penal, el problema de salud, el problema familiar quizá ha invadido tu vida y no encuentres la salida. Te has refugiado quizá en el alcohol, te has refugiado con los amigos, te has refugiado en diferentes lugares buscando una solución, mas sin embargo no has encontrado respuesta. Pero ahora, en ese tiempo, Jesús enseña a sus discípulos, le dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en mí, creed en Dios, creed en mí. Ahora dice Jesús y da una palabra en la cual nosotros debemos de estar siempre conscientes que Él nos ayudará en todo lo que nosotros necesitamos. En Juan 14, verso 1, Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
Así que Jesús nos da esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza, esa palabra en la cual nos dice: no te desesperes, no te desesperes, no te impacientes, no te turbes. Ustedes creen en Dios, ustedes volteen hacia arriba, no vean hacia los lados, no vean hacia el vecino, no vean hacia el amigo. Vean al verdadero amigo Espíritu Santo. Vean al verdadero amigo que te ayudará, que te dirigirá, que te dará la respuesta que tú necesitas, te dará la sanidad que tú necesitas, te dará esa palabra de aliento y de fuerzas nuevas. Así que el salmista decía en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si mi confianza está hay personas que están dispuestos a ayudarnos, hay personas que siempre nos dicen: para lo que gustes, estamos para servirte. Hay muchas personas que han decidido, ellos han declarado por sus labios que te ayudarán en cualquier situación y en todo lo que tú necesites, ellos estarán. Mas sin embargo, cuando tú te acercas a ellos, que necesitas una ayuda de parte de ellos, algo de parte de ellos, no pueden en ocasiones ayudarte con tu necesidad. Ellos solamente se disculpan y no pueden ayudarte. Entonces tú te quedas sorprendido porque piensas poder obtener una ayuda de esas personas. Entonces el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. Voy a observar hacia las personas que han prometido ayudarme y voy a buscar ayuda de parte de ellos. Mas sin embargo, el salmista reconoce y dice: no, mi ayuda no viene de los hombres, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará, dice la Biblia en el verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá en el que guarda a Israel. No se dormirá nuestro Dios, quien guarda nuestros pasos, quien protege nuestra salida y nuestra entrada. No nos dará una derrota, al contrario, nos dará la victoria, nos dará una palabra de bendición. Por eso San Juan 14, verso 1, Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Ustedes han creído en Dios, crean también en mí. Jesús enseña que tenemos que creer en Él. Jesús enseña que tenemos que acercarnos más a Él para seguir conociéndole más. Entonces Jesús le explica constantemente a los discípulos en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, y le dice: necesitan persistir en la oración, necesitan orar siempre y no desmayar para poder saber la voluntad de Dios, para poder saber y recibir un consejo de parte de Dios. Necesitamos orar. La oración es una clave para poder nosotros hablar con Dios. La única manera que usted puede orar a Dios Padre, hablar con Dios, es por medio de la oración. La única manera en la que usted puede contactar a Dios es a través de la oración. La clave que Jesús o que Dios da es: Jesús le dice a sus discípulos: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que en Juan 14, verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que la clave para poder pedir a Dios, para poder clamar a Dios, es en el nombre de Jesús. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, pedir a Dios, clamar a Dios en el nombre de Jesús para poder recibir lo que nosotros necesitamos. Recuerde, hay ocasiones en las cuales necesitamos ser dirigidos por alguna situación
tan complicada que nosotros no sabemos cómo actuar. Nosotros en ocasiones no sabemos qué decisión tomar. Estamos indecisos en ciertas decisiones, en ciertos negocios, en ciertas cosas que necesitamos la ayuda de parte de Dios. Y nos quedamos sorprendidos porque no hallamos la respuesta correcta. Mas sin embargo, Jesús nos enseña y dice: tienen que venir a mí, tienen que orar, tienen que interceder, tienen que buscarme como yo lo hacía con mi Padre. Así que Él constantemente oraba. Jesús le dice a sus discípulos: así que ustedes necesitan orar siempre y no desmayar. Necesitan ustedes entrar en su aposento, dice Mateo 6:6, y cerrada la puerta, oren a su Padre que sea en secreto. Su Padre que ve en los secretos les recompensará en público. Jesús enseña que necesitamos entrar a la oración, necesitamos entrar a tener una comunión con Dios a través de la oración para poder recibir la respuesta a nuestra petición. La oración es una necesidad, la oración no es una opción. Jesús lo enseña en repetidas ocasiones. Jesús les dice a sus discípulos que deben orar, deben buscar siempre estar con Dios, deben buscar siempre una comunión. Dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, yo mandaré a otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes ya me conocen. Yo estoy con ustedes, estaré también dentro de ustedes en aquellos días. La oración se convierte en parte fundamental de nuestra vida espiritual. Usted y yo, que hemos empezado a orar desde hace un tiempo atrás, necesitamos seguir orando, necesitamos seguir caminando bajo dirección del Espíritu Santo. Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a ayudarnos. Si usted pide su ayuda, Él no será como el salmista dijo en el Salmo 121. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. Y ahora, ¿de dónde va a venir mi socorro? El salmista dijo: yo miraré hacia los lugares altos, miraré hacia las personas que yo creo que me pueden ayudar. Mas sin embargo, no encontró ayuda alguna. ¿Por qué? Porque la ayuda no viene de los hombres. Cuando tú tienes una situación difícil, principalmente alguna decisión tan importante, necesitas ir a Dios, necesitas ir a tu amigo. Tu amigo es el Espíritu Santo. Jesús dijo: enviaré a otro consolador. En griego significa paracleto, y paracleto significa alguien enviado al lado para ayudar. A un amigo, a un abogado, a alguien que tú necesites que te ayude. Nosotros necesitamos la ayuda constante de Dios. Ahora Dios, Él ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida por usted y por mí. Ahora Él está dispuesto a ayudarnos. Ahora, si nosotros, dice la Biblia, hubiéramos pecado, tenemos abogado para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Él siempre está dispuesto a aconsejarnos. Él siempre está dispuesto a sanarnos. Él siempre está dispuesto a darnos una mano de ayuda para poder salir de esa situación. El salmista estaba desesperado. El salmista dijo: ¿de dónde voy a hallar esa ayuda que necesito? El salmista David pasó por diferentes situaciones difíciles de enfermedad, situaciones difíciles de persecución, situaciones difíciles en las cuales él tenía que esconderse constantemente del rey Saúl, el cual lo perseguía a cualquier lugar. Él lo quería matar. ¿Por qué? Porque había despertado el enemigo una envidia en contra de él. Entonces él lo buscaba constantemente para poder matarlo. Él se escondía en diferentes lugares. Él se aislaba en diferentes lugares. Más adelante él tiene un problema también, porque él ha cometido un acto ilícito delante de la presencia de Dios. Él se ha
ha hecho un acto en el cual él ha matado a un soldado suyo llamado Urías. Él ha matado a un soldado suyo. ¿Por qué? Porque él había cometido pecado de adulterio con su esposa, con la esposa de Urías. Entonces él empezó a ser perseguido. Él se levanta su casa en contra de él, y sus hijos empiezan a hacer tantas cosas abominables delante de Dios. Entonces él empieza a huir de un hijo llamado Absalón. Empieza a huir de su hijo, de su propio hijo. Su propio hijo le toma el reinado y lo empieza a perseguir con tal de matarlo. Una situación que se desencadenó en la vida de este hombre llamado David. Una situación tan complicada, una situación tan difícil, en la cual él no hallaba respuesta, en la cual él no sabía ni qué hacer, en la cual él estaba tan desesperado, estaba tan desalentado por todo lo que estaba aconteciendo en su vida. Cuando él había entendido que esa situación que había sobrevenido a su vida era por medio de sus propios actos que había cometido. Ahora él entiende que él ha cometido un error. Él entiende que ha cometido un error. Entonces él dice en el Salmo capítulo 51, él empieza a hacer una oración de arrepentimiento, una oración en la cual dice: no aguanto más. Una oración en la cual dice: reconozco que yo he fallado, reconozco que yo he cometido un error, reconozco que todas estas situaciones que se han desencadenado en contra mía han sido por mi propia culpa. Así que en el capítulo 51 empieza a hacer una oración de arrepentimiento. Una oración en la cual él empieza a quebrantar su vida delante de Dios. Y dice en el verso 4 del Salmo 51, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el verso 1, del 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David entiende que necesita ser restaurado espiritualmente. Él entiende que necesita reconocer su maldad, reconocer su pecado. Él entiende que necesita ir en lo íntimo, en lo secreto, y pedir a Dios una segunda oportunidad. Él entiende que Dios no es como los hombres, que cuando los hombres hemos cometido algún error, es muy difícil que el hombre pueda perdonar, es muy difícil que la mujer pueda perdonar. Mayormente un pecado de infidelidad, mayormente un pecado algo que la mujer dice que ha quedado en vergüenza, que el hombre dice que ha quedado en vergüenza. Situaciones en las cuales nosotros llegamos a la presencia de Dios y solamente Él es el que puede aconsejarnos. Solamente Él es nuestro verdadero amigo, el que nos dará la mano, el que nos ayudará. El salmista en el Salmo 121 dijo: voy a alzar mis ojos hacia la ayuda que yo creo que me van a ayudar. Yo creo que ellos van a darme esa ayuda. Pero enseguida se recuerda y dice: no, mi socorro viene de Jehová, que Él
creó los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que Él me creó a mí. Entonces en el Salmo 51, verso 1 al verso 6, entiende y dice que ahora en lo secreto, dice, he aquí, dice el verso 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amas la verdad en lo íntimo. Por eso Jesús enseña a sus discípulos y le dice, tienen que entrar a su cuarto, tienen que entrar y orar a su Padre que está en secreto, y su Padre que ve en los secretos les recompensará en público. O sea que Jesús siempre les recalca a sus discípulos que cuando ellos oren, entren en intimidad con Dios, en una amistad en la cual le declararán todo lo que Dios sabe ya, porque Él, dice Hebreos 4:12, que Él escudriña nuestra mente y discierne las intenciones de nuestro corazón. Aunque usted y yo no declaremos las cosas, Él las conoce. Solamente Él espera que usted y yo lo declaremos con nuestros labios, porque son ataduras, son cadenas que se romperán. Él nos ayudará a romper si nosotros tenemos ese valor de confesarlo delante de Dios, ese valor de decirle, ayúdame, ya no puedo más. Ayúdame, necesito tu ayuda, necesito que tú me ayudes a salir de esta situación. Por dentro sientes consumirte, y cuando sales hacia el exterior, tu cara trata de ocultar lo que tu hombre o tu mujer íntimo, tu persona íntima, esconde. Si eres una dama, ¿verdad? Si eres un varón, lo que está escondiendo tu interior. Y cuando sales al exterior, das una sonrisa y tratas de que las personas te vean radiante, pero solamente estás ocultando lo que está pasando dentro de ti. Pero el salmista entendió esa parte. El salmista dijo, ahora estoy siendo perseguido. El salmista dijo, ahora estoy siendo perseguido. Ahora las situaciones que han sobrevenido en mi vida es porque yo he cometido un error. Pero el salmista dijo, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que he sido formado en maldad. Yo reconozco que he sido formado en maldad y he pecado, y en pecado me concibió mi madre. Yo entiendo que soy un hombre que necesito ser restaurado, un hombre que necesito ser transformado constantemente. Entiendo que como la vasija tiene que ser moldeada, Dios le habla al profeta y le dice, vete a la casa del alfarero y ahí te daré el mensaje. El profeta se va, mira al alfarero que está en la rueda moldeando una vasija. Cuando el profeta sigue observando, la vasija se rompe y vuelve nuevamente el alfarero a hacer una masa de la vasija, y enseguida vuelve nuevamente a formar esa vasija perfectamente. Entonces Dios dice, ¿no puedo yo acaso hacer así con mi pueblo Israel? ¿Acaso no puedo yo hacer con la vida de mis hijos y mis hijas? ¿Acaso no puedo yo hacer así con la vida tuya, que tú me escuchas en esta hora? ¿Acaso tú has pensado que no tiene solución tu vida? Pero Dios toma esa vasija, la vuelve otra vez a hacer la masa completamente y vuelve a formarla. Y en el transcurso de la formación está el dolor, está la transformación, está el cambio en ti, el cual tienes que ser moldeado. Tenemos que ser moldeados, tenemos que ser formados nuevamente. Habrá dolor, habrán situaciones difíciles que van a llegar a nuestra vida, pero es necesario para poder ser útil. Una vasija bien hecha tiene que ser bien formada y enseguida tiene que ser enviada al horno para que pueda cocerse, para que pueda estar firme, para que pueda estar de la mejor calidad. Así que nosotros necesitamos ser transformados. El salmista entendió y dijo, he sido hecho en pecado. En maldad me concibió, en pecado me concibió mi madre.
Ahora necesito entrar a lo íntimo y necesito pedirle a Dios esa nueva oportunidad. Y pide la oportunidad a Dios y Dios lo restaura y Dios lo ayuda. Y empieza, dice en el verso 7 del capítulo 51, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista empieza a clamar a Dios. El salmista empieza a pedir a Dios esa nueva oportunidad. Él entra a lo secreto. Él entra y empieza a tener una comunión con su Padre. Empieza a tener una comunión con Dios. Empieza él a declarar lo que él no ha podido hacer o con las personas que él pensaba que le iban a ayudar. Él se va a lo íntimo, se va a lo más íntimo con Dios y le dice: aquí está mi vida, tú me conoces. Tú conoces desde el momento en que tú me creaste, tú me conoces. Tú conoces lo que ha pasado en mi vida. Tú conoces lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo. Pero ahora reconozco mi pecado. Ahora reconozco mi maldad. Ahora reconozco que he pecado contra ti. Y contra ti solo he pecado. Ayúdame. Y empieza él a confesar su maldad delante de Dios. Empieza a confesar su maldad, su error, lo que él ha cometido y por lo cual todo lo que ha acontecido a su vida. Empieza a pedirle algo muy importante, que en este tiempo es muy importante que tú reconozcas que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos, dice en el verso del 10, verso 10 al verso 12, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Empieza a pedirle a Dios que Él sea transformado, que Él sea restaurado, que Él pueda adorar a Dios como Él lo hacía antes. Que Él pueda adorar a Dios. Dice la Biblia que cuando el rey Saúl tenía un espíritu malo que lo atormentaba, él pidió que buscaran a alguien que supiera tocar bien el arpa. Y ese joven se llamaba David. Era David, el mismo rey David, pero él era un joven. Y lo mandaron a traer, que al momento de él adorar con el arpa, al momento de él tocar el arpa y adorar a Dios, el demonio que atormentaba al rey Saúl se iba de él. La presencia del Espíritu Santo descendía, la presencia del Espíritu de Dios descendía y echaba fuera esos demonios que atormentaban al rey Saúl. El salmista David, él estaba ungido con el Espíritu Santo, porque tiempo atrás el profeta Samuel va en busca del próximo rey a ungirlo, y va a la casa de Isaí. Y él busca entre todos sus hermanos. Y no encuentra ninguno. El Espíritu de Dios le dice que no es ninguno de ellos. Entonces él tiene que buscar al que realmente es el joven que va a ser ungido, hasta que lo encuentra. Y le dice que a él le derraman el aceite y es ungido. ¿Para qué? Para que ahora sea rey. Así que el salmista ha sido ungido
desde hace tiempo ungido. ¿Para qué? Para poder ser el instrumento de bendición, el instrumento para poder llevar esa victoria, no solamente en su propia familia, sino que también en la nación entera. Así que de esta forma nosotros entendemos que dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que ahora David fue ungido. En primer libro de Samuel, capítulo 16 y verso 13. Es ungido. Y dice que desde aquel momento el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces David empieza a caminar ungido por el Espíritu Santo. Ungido, y el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios no se apartaba de él. Entonces él empezaba a tener una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu de Dios. Desde que fue ungido en aquel tiempo, mucho tiempo antes que fuera el rey Saúl, cometiera ese error de desobediencia delante de Dios. Y cuando el rey Saúl está atravesando esa situación, entonces traen a David. ¿Para qué? Para que él sea ahora un instrumento de bendición. Ahora él es traído a la presencia de Saúl. ¿Para qué? Para que cuando él tocara el arpa, los demonios se fueran. Entonces David conocía, David entendía que algo le hacía falta, a su vida espiritual. Cuando él entiende en el Salmo capítulo 51, él entiende que ha perdido algo importante. David entiende que ha perdido algo importante. Entonces él le empieza a hablar a Dios en intimidad. Él entra en lo íntimo con Dios y empieza a hablar con él, empieza a declararle: ayúdame, necesito que me ayudes, en el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista sabía que había perdido la comunión con el Espíritu de Dios. Sabía que lo que él hacía adorando a Dios constantemente, cuando él estaba en el monte junto con sus ovejas después de ser ungido, la adoración que salía a través de su arpa, la adoración que salía a través de sus labios, se había perdido. Él sabía que se había perdido aquel toque especial en la cual él estaba ahí constantemente en adoración a Dios. Sabía que lo había perdido todo. Aunque tuviera riquezas, aunque tuviera mujeres, aunque tuviera tantas cosas en su vida materialmente, pero no tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová se había apartado de él porque él había cometido pecado, porque él había cometido algo que había entristecido al Espíritu de Dios y se había retirado de él. Entonces él empieza a hacer esta oración, empieza a hacer una oración de arrepentimiento en el Salmo 51, empieza a hacer una oración de arrepentimiento en la cual él reconoce la clave para toda victoria. Es que cuando usted y yo entramos a nuestro cuarto, a nuestro secreto con Dios, al lugar donde oramos con Dios, usted sea sincero con él, declárele su corazón abiertamente, usted hable con Dios con toda sinceridad.
Por eso Jesús le dice a sus discípulos: tienen ustedes que orar en secreto, tienen ustedes que buscar un lugar en específico. Y Jesús les enseña no solamente con palabras, sino también en Marcos 1:35, porque es muy de mañana cuando él se va a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía un lugar donde orar en casa de Pedro, porque él estaba en casa de Pedro en ese capítulo bíblico, estaba en casa de Pedro. Mas sin embargo él dijo: no, aquí no puedo orar, aquí no puedo, no mantendré comunión con mi Padre. Necesito buscar un lugar en el cual yo pueda declararle a mi Padre lo que necesito que Él siga haciendo a través de sus obras que Él hará a través de mí. Entonces él buscaba un lugar en específico, para no tener interrupción alguna. Él buscaba un lugar en específico para poder mantener una comunión íntima con el Espíritu de Dios. Jesús buscaba un lugar íntimo, un lugar secreto, y se iba a lugares desiertos y buscaba un lugar en específico, y allí oraba, se arrodillaba, dice la Biblia en Mateo 26, que cuando él fue a orar, dice al monte, él se postró en tierra, él se arrodilló en la tierra, él buscaba una posición en específica para poder orar, para poder clamar a Dios. Así que él buscaba lugares secretos. Por eso él nos aconseja en todo tiempo que tenemos que entrar, tenemos que buscar un lugar en específico. Y si tú no has sentido como sentías antes el fuego del Espíritu Santo dentro de ti, esa libertad, ese gozo, esa paz que tú sentías antes, necesitas ir, necesitas reconocer. Quizá haya algo que el Espíritu Santo le ha hecho entristecer, quizá haya algo que tú estás haciendo que a Él no le agrada. Entonces necesitamos entrar al lugar secreto, necesitamos buscar en el lugar secreto y pedirle, como el salmista dijo: vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo. Una vez más, ayúdame. Perdóname si yo he pecado, yo pequé contra ti, yo hice esto, yo hice el otro. Y empieza él a confesar su vida delante de Dios y empieza a decirle: Padre, ayúdame, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes, necesito que me des esa paz que yo sentía antes. Y empieza a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sentía que no era el mismo porque el Espíritu Santo no estaba dentro de él. Él sentía morirse porque la presencia de Dios no estaba en él. Él se sentía como un hombre insignificante sin la presencia de Dios. Empieza él a clamar, empieza él a pedirle a Dios y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El espíritu noble me sustente, el Espíritu Santo me sustente, y que el gozo del Espíritu Santo, el gozo de tu salvación vuelva a mí. Empieza él a orar en lo íntimo, empieza a orar él en lo secreto, empieza él a pedir a Dios fuerzas nuevas para poder salir en victoria, para poder salir adelante en todas las situaciones que está aconteciendo. Por eso Jesús enseña en todo tiempo a sus discípulos: necesitan orar, necesitan entrar, necesitan buscar la presencia de Dios, necesitan estar siempre en contacto con Dios. La oración para ti tiene que ser una necesidad, no tiene que ser una opción. Si yo quiero oro, no, tienes que orar siempre para salir en victoria. Tienes que orar siempre si quieres salir en victoria en todo tiempo. Tienes que pedir la dirección de Dios constantemente, tienes que buscar a Dios constantemente, tienes que buscar la manera de ser agradable delante de Dios. Y si hay algo que está mal en tu vida, y si tú has sentido que hay algo que no te deja ahora volver a sentir el gozo que tú sentías antes delante de la presencia de Dios, necesitas volver nuevamente a ese lugar, buscar ese lugar nuevamente y arrodillarte. Buscar ese lugar secreto, ese lugar íntimo. En el lugar donde tú veas, el Espíritu Santo te guiará, el Espíritu Santo te dirigirá, el Espíritu Santo ministrará tu vida. Tienes que acercarte a un lugar en específico donde tú no tengas interrupción alguna. Jesús dice en la Biblia que Él se iba al monte a orar. Jesús dice en la Biblia que Él
estaba siempre en oración, buscando siempre la presencia de Dios. Siempre buscaba lugares desiertos, siempre buscaba lugares específicos, siempre buscaba los montes, siempre buscaba un lugar donde él no tuviera ninguna interrupción alguna, donde él pudiera hablar con su Padre. Porque sabía que siempre iba a ser tratar su obra, la obra de Dios iba a tratar de, el enemigo tratar de detener la obra de Dios. Mas sin embargo, él oraba constantemente, y a donde quiera que él iba, los demonios se sujetaban, los enfermos eran sanados, y todo aquello que era imposible para el hombre, para Dios era posible, para Jesús es posible. Así que usted y yo ahora estamos en este tiempo batallando espiritualmente también. Usted y yo necesitamos orar siempre para salir en victoria y ser guiados por el Espíritu de Dios. Recuerda que Romanos 8:14 nos dice, Pablo enseña en la carta de Romanos, y dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice Romanos 8:16, que dan testimonio, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios piden constantemente orar al Padre, dirigido por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:26 y 27 que el Espíritu mismo nos ayuda a nuestra debilidad a pedir como conviene. El Espíritu Santo nos ayudará. Cuando usted y yo nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija en la oración, que nos dirija en todo lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros, Santiago dice que a veces nosotros pedimos, pero pedimos solamente para gastar en nuestros deleites, solamente pedimos conforme a nuestros deseos, solamente pedimos conforme a nuestra necesidad, sin importar la necesidad de otro. Nosotros pedimos solamente para nosotros, y la oración intercesora es que usted se pone al lado de otro, buscando su ayuda delante de Dios, sabiendo que Dios le dará la respuesta. Recuerde que usted y yo venimos para poder ser de bendición a otras personas. Usted y yo necesitamos orar siempre y no desmayar. Usted y yo necesitamos la oración constantemente, la oración en la cual vamos a hallar respuesta delante de Dios. Vamos a hallar respuesta porque sabemos que Dios tiene respuesta para todo. Él tiene solución para todo problema. Él tiene sanidad para toda enfermedad. Para Él nada hay imposible. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Para el que cree, todo le es posible. Jesús se movía de lugar en lugar, de región en región, y sanaba a todos los enfermos. Hechos 10:38 dice que el Espíritu Santo ungió a Jesús, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos. Todo problema era solucionado porque Él estaba ahí. Y Jesús dice en Juan 14 verso 15 en adelante, dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre para que os envíe a otro consolador, o sea, a otro amigo, para que esté contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él está con nosotros. Marcos 16 verso último, dice la Biblia que una vez que Jesús fue tomado al cielo, los discípulos se quedaron gozosos y se fueron a predicar. Cuando ellos salen a predicar, dice que el Señor mismo iba con ellos, respaldando los milagros y las señales que le seguían. Él iba respaldando la palabra. Él iba con ellos constantemente. En Hechos capítulo 1, verso 2 y verso 3, Jesús aparece constantemente a ellos, 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Ahora Él está con ellos, ahora Él convive con ellos, ahora Él les está dando testimonio de la nueva vida que ellos tienen que empezar a llevar. Ahora está Jesús dándoles enseñanza de cómo ahora tienen que ellos caminar por fe, como usted y yo caminamos en este tiempo. Nosotros no vemos, pero creemos en lo que sentimos su presencia con nosotros en todo momento. Sentimos que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Él está ahí. Nosotros, dice Corintios, dice que somos nosotros el templo y la morada del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la
oportunidad ahora de poder ser la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo. Ahora usted tiene que guardarse, tiene que cuidarse. ¿Para qué? Para no entristecer, como dice Efesios 4, 29 al 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted y yo tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar ese especial tesoro que nosotros tenemos, al Espíritu Santo. Y el salmista dijo: vuélveme el gozo de tu salvación, ayúdame, porque él ya no sentía el gozo, la paz del Espíritu Santo en él, ya no lo sentía. Él, aunque podía tener riquezas, aunque estaba pasando un momento de aflicción, pero a él lo que más le importaba era la presencia de Dios, era que él perdiera la presencia del Espíritu Santo. Así que la presencia de Dios vale más que todo el oro del mundo. La presencia de Dios vale más que todo lo que tú puedas poseer, que todo lo que tú puedas tener. La presencia de Dios es más importante que todo aquello que tú y yo podamos tener. El salmista dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Y en el verso 17 dice: porque a un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Él entiende que Dios siempre es misericordioso. Él entiende que Dios siempre está pendiente de sus hijos. Él entiende que cuando ve a su hijo necesitado, siempre lo ayudará. El salmista entiende que siempre cuando ve a su hijo con la necesidad, siempre le ayudará. En el verso 16 y verso 17 dice del Salmo 51: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él entiende y dice: yo daría sacrificios, pero tú no lo quieres. Tú no quieres ningún sacrificio. Tú no quieres holocaustos. Tampoco quieres holocaustos. No quieres, porque lo que tú quieres son que el corazón, que nuestra persona se vuelva a ti y reconozca que necesita de ti. Porque tú quieres que la persona se humille delante de ti. Porque tú quieres que nosotros reconozcamos que sin ti no podemos hacer nada. Que separados de ti, nada podemos hacer. Tú no quieres holocausto, no quieres sacrificio, aunque yo lo daría, dijo el salmista David. Aunque muchas personas tienen para poder hacer tantas cosas, mas sin embargo para ti son abominables. Tú solamente quieres que el hombre y la mujer sea sincero contigo y que vuelva a ti, que levante su mirada al cielo y diga: Padre, ayúdame, necesito. No sé cómo, necesito sentir tu presencia. Necesito ahora estar consciente que tú me escuchas. Y el salmista dijo: tú quieres solamente a un corazón que se contriña, a un corazón que se humille delante de ti. A ese corazón no lo vas a despreciar. A ese corazón atenderás. La Biblia dice que él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El salmista entendió, clamó y recibió consolación. Él recibió lo que él necesitaba. Así que necesitamos la oración. La oración es una necesidad, no es una opción. Necesitamos orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida? Quizás te haya acontecido algo similar. Quizás estés atravesando por alguna situación similar en la cual no sientes el río de agua viva dentro de ti. No sientes el Espíritu Santo que te mueve a hacer las cosas ahora. Quizás no sientes o tienes algún problema, alguna situación difícil que no puedes solucionar. La clave está en Cristo. La clave está en Jesús. Y necesitamos entrar a la oración.
buscar la oración para poder recibir consolación, para poder recibir ayuda, para poder recibir fortaleza, para poder recibir solución a cualquier situación difícil. Así que vamos a orar, oramos por ti, por tu vida, por tu familia, tus vecinos, amigos, colonia, ejido, municipio, estado y país. Oramos juntos y pedimos a Dios que Dios derrame de su Espíritu Santo, te llene de su Espíritu Santo y seas restaurado espiritualmente y sientas el gozo de la salvación en tu vida. Recuerda entrar en la oración, clamar a Dios en la oración, descubrir tu corazón delante de Dios y Él te ayudará, porque para Él nada hay imposible. Todo se puede solucionar en su presencia. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ministra la vida de tu hijo, tu hija, Padre, que está en este momento, maravilloso Rey, escuchando estos audios. Mi Jesús de Nazaret, me uno a su oración, me uno a su petición, me uno a su clamor. Confío en ti, que tú lo llenarás de tu Espíritu Santo. Llénalo de tu Espíritu Santo. Vuélvele el gozo de la salvación. Vuélvele el gozo de la salvación. Tu Espíritu Santo los llene. Tu Espíritu Santo los llene, los fortalezca. Aunque el problema, aunque la situación está oprimiéndolo, está quizá orillándolos a hacer cosas que ellos no quieren. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo los llene, que tu Espíritu Santo los llene, que tu Espíritu Santo ministre sus pasos, su caminar. Padre, en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, ministra su vida, su mente, su corazón, de cada uno de ellos, Padre, los que están escuchando, Padre Celestial, los audios, maravilloso Rey, te pido fortalezca su vida, te pido atienda su necesidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos liberación de Masama de Basaya, de Kamasama de Basua, en el Kedamahanda de Basaya, en el nombre de Jesús, declaramos liberación. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, todo problema se soluciona en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. El que se ha apartado de tus caminos, vuelve nuevamente a servirte. Vuelve, empieza a conocerte aún más íntimamente. El Espíritu Santo lo llena, lo dirige. Ahora está observando cómo puede agradarte. Maravilloso Rey, sigue obrando poderosamente. Llénalo más de tu presencia, maravilloso Rey. Oh Padre Celestial, sigue obrando poderosamente en cada vida. Sana, libera, restaura y fortalece la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, por el poder de tu palabra declaramos victoria, sanidad, liberación, restauración y fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en el enfermo, milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, tu amor y tu misericordia, tu bondad. Padre, en el nombre de Jesús oramos por colonia, ejido, municipio, estado y país. Padre, oramos por los intercesores. Padre, 5 AM y 11 PM se están uniendo constantemente. Padre, oramos por cada uno de ellos. Padre, sigue fortaleciéndolos, síguelos ayudando, sigue ministrando su vida, mi Jesús de Nazaret. Síguelos, Padre Celestial, dirigiendo en todo lo que ellos hagan, Padre Celestial. Ayúdelos, maravilloso Rey. Ayúdelos, Padre. Siempre hay una palabra fresca, una palabra revelada en ellos. Siempre una palabra de bendición, una palabra de liberación, una palabra de restauración en sus labios. Mi Jesús de Nazaret, usted nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto y el fruto permanezca. Maravilloso Jesús de Nazaret, obra en ellos, obra en cada uno. En el nombre de Jesús, ministra sanidad, liberación, restauración y fuerzas nuevas. Poderoso Jesús de Nazaret, sigue obrando, sanando, liberando y restaurando, Padre. En el nombre de Jesús declaramos victoria. En el nombre de Jesús declaramos victoria por el poder de tu palabra, mi Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Que sea el ministerio de la última pesca. Sigamos compartiendo los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Recuerda, síguenos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y sigue participando en los audios, sigue participando en las intercesiones de madrugada y de noche. Recuerda, es necesaria la oración. La oración es una necesidad, no es una opción. Dios te bendiga.